En la memoria del tiempo podemos encontrarnos con diversos exponentes de lo que la audacia y valentía van dejando marcado en los recovecos de la humanidad. Y en esta lucha constante por mantenernos relevantes, hemos sido capaces de lograr grandes hazañas que nos han llevado a la cúspide de lo que la civilización moderna puede alcanzar. Pero ¿qué sucede cuando en tu ambición por ser el pionero y obtener el reconocimiento único, das vida a una amenaza que tiene a la humanidad en la mira? Y debes vestir tu orgullo de creación para lograr controlar lo que tu ego dejó libre. ¿Cómo están, Osarus? Los saluda el Chango y en este video vamos a explorar a la máxima exposición de ingenio del hombre. Un guerrero vestido de azul que abandonó todo rastro de humanidad para, gracias a su inmenso coraje y valentía, lograr detener a quienes debieron ser sus aliados de justicia. Esta es la historia de Mega Man, el heroico bombardero azul que Capcom borró de sus discos duros, pero que nuestros corazones se niegan a olvidar. ¡Empezamos! Para quienes no sepan quién es Mega Man, vamos a dar un pequeño paseo por la historia de un videojuego que vio sus orígenes en los primeros años del NES y que durante mucho tiempo fue el referente de lo que un gran juego de acción debía ser. Por allá por 1980 y tantos, Capcom veía una oportunidad de oro en la querida Nintendo Entertainment System y pone al cargo de la luego conocida como Rock Family el desarrollo de un juego que, sin saberlo, se convertiría en una franquicia que llegaría a ser uno de los grandes éxitos de la compañía. Y es así como luego de una lluvia de ideas y tratando de dar con un concepto novedoso, Akira Kitamura logra en compañía de sus colaboradores la concepción de lo que sería conocido posteriormente como Rockman, que trataba sobre las aventuras de un androide con figura de niño que contaba con la habilidad de obtener los diversos power-ups de sus enemigos derrotados y debía emplearlos en la lucha para detener al malvado Dr. Willy. El desarrollo de la primera entrega contaría con el desafío para el equipo de lograr comprender cuál era el propósito de los programadores al momento de colocar enemigos en pantalla. Asimismo, Kitamura quería conseguir un juego que pudieras terminar en 1 hora, pero que tengas la motivación suficiente para volver a jugar una y otra vez. Con esto en mente, empieza a labrarse la apariencia, esquema de juego, música y gráficos de Mega Man como lo conocemos en la actualidad, y que nos llevaba al punto extremo de la precisión en cada salto, en la satisfacción de comprender cuál era el arma que mayor cantidad de daño producía en nuestros enemigos, y a disfrutar de majestuosas melodías que se convirtieron instantáneamente en clásicos atemporales. Una vez puesto a la venta en diciembre de 1987, parecía que todo el esfuerzo invertido por el equipo no había dado el fruto que se esperaba, ya que contaba con bajas cifras de venta en Japón y aún más bajas en América, donde como dato les dejo que llevaba como portada del juego esto. Pero curiosamente, muy al estilo de Demon's Souls, fue gracias al boca a boca de los fans comprometidos que las aventuras de nuestro pequeño amigo azul empezaron a vivirse en más y más hogares. Y aunque los números no fueron los mejores, esto llevó a que en el futuro se le diera una nueva oportunidad con la reimpresión de más copias y este pueda cosechar las cifras de venta que merecía. El repentino pero merecido boom de Mega Man en las tiendas le dio la oportunidad al team de poner en práctica todo lo aprendido y pulirlo al máximo para dejar caer sobre la mesa una secuela que sería considerada como la correcta ejecución de lo que el equipo tenía en mente desde el principio. Y llegaron los días de gloria, ya que Mega Man estaba alcanzando más y más popularidad dentro de los gamers de la época. Y con cada nueva entrega nos daban más sorpresas que hacían que amemos aún más estas aventuras. Luego llegó Rush, el Mega Buster, y comprendimos que Proto Man no era el villano.
Y así fueron pasando los años y pasamos de peleas épicas contra el Dr. Wily a peleas épicas con el Dr. Cusack. Y luego nuevamente Wily. Y en un afán de refrescar el lore del juego nos dieron a Buzz, que primero era un villano, pero le encantó al público y terminó haciéndose amiguito de nuestros héroes. Y así, y así, y así, hasta que llegó el momento del gran cambio. Las historias de los juegos de Mega Man, pese a aportarnos lo necesario, no eran de las más épicas de la industria. Y este es un tema que saltó al momento de la creación de la que sería la llegada de la franquicia a consolas de nueva generación. ¿Por qué digo esto? Para cuando el equipo se enfrentó a los 16 bits, este ya no contaba con Kitamura al mando. Y era responsabilidad de Inafune el desarrollo de conceptos claves para la evolución de la franquicia. Él tenía en mente un personaje mucho más enfocado en el mercado adolescente, con una oscura historia de fondo, más definido y más aguerrido, pero sabía que no podía de la noche a la mañana darle un giro de este estilo a quien fuese un muñequito bonachón vestido de azul. Y es por esto que para desprenderse un poco de esa imagen, decide crear a otro ícono de la franquicia. Zero fue el principio de todo lo que significaba Mega Man X, el nombre que llevaría de ahora en adelante nuestro protagonista, ya que a partir de la gran aceptación que recibió este misterioso personaje vestido de rojo, se dio luz verde a darle el mismo tratamiento a la nueva imagen del bombardero azul. Y ahora con una apariencia mucho más agresiva y con toda una extensa historia de fondo, el equipo empezó el desarrollo del que podría considerarse como el mejor juego de toda la franquicia. En el año de 1993 en Japón y 1994 en América, llegaría a las tiendas toda una revolución para los gamers, el gran salto que significaba para la saga la nueva aventura de Mega Man. Pero que ahora, gracias a un sinnúmero de novedades y a las enormes capacidades de la nueva consola, nos daban un título que se adaptaba a las tendencias, con un héroe capaz de ejecutar acrobáticas acciones y de una apariencia inmejorable gracias a las diferentes piezas de armadura que, además de solo brindarle una épica estética, lo dotaban de habilidades especializadas para la destrucción de los llamados Mavericks, quienes luego de haber sido alterados por Sigma, la cara de la maldad en esta nueva saga, estaban infundiendo el terror en la humanidad. Las arcas de Capcom estaban recibiendo con alegría todo el amor que le dábamos los fans al grandioso Mega Man X. ¿Y cómo no amarlo? La dupla X y Zero resultaron de las mejores. Los momentos de acción y emoción dentro del título se encuentran aún plasmados en nuestras mentes. El impresionante diseño de niveles podría dar cátedra a muchos juegos del estilo, incluso en la actualidad. Y todo esto acompañado de una inmejorable banda sonora que nos hacía vivir cada momento al filo del asiento, mientras avanzábamos superando todos los desafíos que nos ofrecía el título, hasta lograr ponernos cara a cara con Sigma y poner fin a toda esta ola de destrucción que había empezado cuando el héroe se disfrazó de villano para lograr cumplir con su propósito. La visión de Inafune dio fruto y Mega Man volvió a ser relevante en la vida de todos, dándonos múltiples secuelas que, al igual que en la saga original, hacían evolucionar la fórmula con más y más de todo, pero al mismo tiempo menos y menos de lo que realmente importaba. Llega un punto en la historia de la franquicia Mega Man que ya no importaba cuál era el título o número de la nueva entrega, ya que todos los juegos se sentían como más de lo mismo. Mega Man contra robots adquiriendo nuevas habilidades para derrotar a Sigma, fin y repite. Y aún en el pensamiento más optimista, puedo decirles que me quedé en Mega Man X5, porque para la salida de la sexta entrega realmente la franquicia para mí ya no era importante. Sí, duele admitirlo, pero tal vez yo formo parte del problema que llevó al olvido a esta bella franquicia.
Ahora añoramos los días en los que veíamos a Mega Man cada año embarcarse en una nueva aventura haciendo lo mismo. Pero en aquella época, el comentario popular era que ya aburría y que era hora de que Mega Man dé el salto a las nuevas tecnologías. Y esto es algo que no resultó nada fácil para Capcom. Se desintegró el team original. Inafune fundó un nuevo estudio y la visión de un nuevo juego tomó rumbos totalmente distintos con la creación de Mega Man Legends. Que ojo, es un juego espectacular y su secuela es aún mejor. Pero que seamos honestos, ese no era Mega Man. Luego, con la llegada de la generación del PlayStation 2, lo intentaron con Mega Man X7 y Mega Man X8. Pero una vez más fracasaron en el intento, ya que se sentía que la labor en el desarrollo de estos juegos era forzada y que lo único que buscaban era desesperadamente volver a ser relevantes. En la actualidad, Mega Man se siente como una máquina de nostalgia y no ocupa el sitio de franquicia bomba que ocupaba en sus inicios, ya que lo único que lo mantiene dentro del ojo público es haber retomado la fórmula original y, dado el clamor de una fanaticada hambrienta por una nueva entrega, darnos un Mega Man 9 y 10 como conmemoraciones a sus días de gloria, y una apuesta algo más arriesgada con el increíble Mega Man 11, que viste de nueva generación a nuestro amado personaje azul, pero conservando la temática de juego que lo llevó tanto a la gloria como al olvido. Aún confío en que Capcom decida darle el sitio que Mega Man y compañía se merecen. Y estoy seguro que más pronto que tarde tendremos el anuncio de una evolución de la saga, dando por fin con el clavo para lograr nuevamente cautivarnos con esta franquicia. Por cierto, no me olvidé de Battle Network o de Z y ZX, pero estas son sagas muy alejadas del punto que estoy tratando en este video, y si te gustaría que las explore en un futuro, por favor déjame saber que con gusto les daré el trato que se merecen. Mega Man será por siempre el héroe de acción favorito de muchos, y aunque no sea el centro de atención en la actualidad, su legado es tan grande que con solo recordar una de sus aventuras o una de sus tantas icónicas melodías, estoy seguro que se dibujará inmediatamente una sonrisa de nostalgia y alegría en tu rostro, recordando los días de gloria del ahora olvidado Bombardero Azul. Esto fue todo por este video, Sarus. Espero que lo hayan disfrutado. No te olvides, por favor, de dejar tu gran like y compartirlo con tus amigos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y activar esa campanita de notificaciones para que nuestros amigos de YouTube te avisen cuando suba nuevo contenido. Se despide de ustedes el Chango. ¡Nos vemos!